Buenos días a todas. Yo ya me he despertado. La verdad es que no he dormido 100% bien. Me puse los tapones porque aquí por el pasillo estaban gente hospedada también en las puertas de al lado y se escuchaba mucho ruido al entrar y demás. Y la cama es dura, o sea, el colchón es súper duro, la verdad. Las almohadas lié una, mira, 4 almohadas hay en realidad, porque no sabía cuál era la más cómoda. Al final encontré la de la otra cama, que era más cómoda, pero la verdad es que la cama no es cómoda. Así que si os queréis quedar en este hotel por la ubicación, la piscina y la restauración, que la verdad que está genial, coger el hotel, las habitaciones del de 4 estrellas, porque el de 3 para mí no merece la pena. Sí, que tiene bañera y todo, pero no tiene terraza y el colchón es duro, la verdad. Y bueno, me voy a ir a desayunar, yo ya me he duchado, me he puesto el outfit para ir de senderismo. Hoy es martes y la programación va a ser esa, hacer las 7 horas por el río Borosa, que es un lugar espectacular, un lugar mágico, ya lo veréis. Y luego cuando termine, como son 7 horas andando, yo no sé cómo estaré, pero seguramente cenaré aquí en el hotel. Y quizás haga algunas fotos con algunos outfits, no lo sé, depende del cansancio que pueda tener o no. Aquí por la mañana hace frío, así que me he tenido que poner la sudadera, menos mal que me la traje. Ya luego cuando salga el sol hará calor, pero ahora mismo hace un frío. ¡Qué hambre! La verdad que el desayuno es bastante completo, lo que es la máquina de café. Tienes el café ahí, la máquina, y también hay una carta para hacer tortillas a tu gusto. Así que la verdad que es genial. Aquí tenéis las chichas, también huevos revueltos, bacon, un poco de todo. Mirad ahí, pandas aceitunas. He cogido un poquito de esto. He cogido también 2 churros que me apetecen con el café y la miel, que me encanta. Finalmente me he hecho otro, pero de café solo, porque al final no tienen leche de avena y la leche de soja no me suele gustar, así que café solo con miel. Y después he hecho una tostada de aceite de oliva súper rica, con el aceite típico de aquí, que está buenísimo. Pues ahora sí, rumbo al coche y rumbo al comienzo de la ruta. Creo que son 20 minutos en coche, ahora veo. He desayunado súper rico, la verdad. Ya voy camino al coche, que nos vamos para la ruta. Empieza en el parking de la piscifactoría. Desde allí se aparca el coche y ya andar los 7 kilómetros. No, 7 kilómetros no, 7 horas, que son 22 kilómetros de ruta. Es 1 hora en coche, 52 kilómetros desde donde yo estoy hasta el comienzo de la ruta. Así que, let's go. Os voy a poner la cámara mientras conduzco, o sea, la misma vista que pueda tener yo, porque ya veréis el camino tan bonito hasta la piscifactoría. Daros cuenta que yo estoy en el pueblo, ahora hay que subir a la sierra. Y es una barbaridad de bonito. Yo lo recuerdo de cuando era pequeña y de ir con el coche entre los árboles y plena naturaleza, los bosques espectaculares. Así que seguramente va a estar igual de bonito.
Mirad, he querido parar en el mirador Puerto de las Palomas para que veáis las vistas que hay desde aquí arriba. Vais a flipar. Mirad qué maravilla. Mirad ahí todo. Qué grandeza de naturaleza, por Dios. Qué bonito, qué maravilla. Qué espectáculo. Estoy segura que me voy a arrepentir de no haberme traído el trípode. Pero es que son 22 kilómetros andando, el trípode pesa muchísimo y si lo cargo de 2 outfits, aunque sea, voy a ir reventada. Así que solo va a ser la ruta, pero no voy a poder hacer fotos de moda. Ya mañana volveré a lo mejor a lugares más cerca y podré hacer algo o aquí o en algunos sitios que ya tengo vistos. Yo no sé vosotros, pero yo estoy disfrutando como una enana de esta bajada. Llevo casi una hora, la bajada son unos 60 kilómetros y desde que entras en la sierra, bajas, como habéis visto, con toda la carretera llena de curvas y es casi una hora. Me quedarán 10 minutos para llegar a la piscifactoría, que es donde comienza la ruta del río Brossa. Y la verdad que estoy feliz, estoy hasta emocionada porque este lugar, para mí, ya os digo, es mágico porque he venido muchísimo cuando pequeña con toda mi familia. La verdad que aún no recuerdo absolutamente nada de cuando yo venía, cuando pequeña. La entrada la recuerdo como una calle muy grande de tierra, pero bueno, supongo que estará más adelante porque todo esto es la piscifactoría, ¿veis? Aquí ya está el río al lado y aquí es donde comienza la ruta. Así que sí, os voy a ir enseñando todo. Son las 10 de la mañana, así que aproximadamente 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, a las 5 de la tarde habré terminado. Son unas 7 horas, seguramente me retrasaré para los descansos y demás. Pero sí, sobre las 5 a las 6 estaremos de vuelta. Justo, aquello es. Ya recuerdo la entrada, había que cruzar este puente y ya comenzaba allí. Qué ilusión, es como volver años y años atrás. Mirad ahí, la calle ya, hacia arriba, es donde comienza. ¿Veis? Nosotros estamos aquí y es Cerrada de Elías, Río Brossa, hasta Salto de Orégano que no se llega. Laguna de Valdezores sería lo último. Así que comenzamos. Mirad, esta poza es una de las que yo me bañaba cuando pequeña. Está súper cerca de la entrada, nada más entrar. Tiene una pequeña cascada que está allí, ¿la veis? Y ahí justo, os la voy a enseñar más cerquita porque yo cuando era pequeña nos tirábamos por ahí y nos bañábamos. Así que vamos a bajar. Mirad qué maravilla, sigue todo igual. ¡Oh, Dios, me encanta! ¡Qué ilusión! Mirad qué bonita. Ahora si me baño va a estar congelada. Y allí en aquella poza es donde yo me tiraba, ¿veis?
No sé si bañarme porque es muy temprano, si no luego. Prometido bañarse luego a la vuelta. Cuando sea a las 5 a las 6 me daré un baño ahí como cierre del recorrido. Es toda una senda muy lineal y por abajo va el río. Hay fuentes casi por todos lados potables en las que se puede beber, aunque yo llevo botella de agua, pero para que lo sepáis que se puede beber. Cuando he aparcado el coche había un montón de familias, así que han comenzado conmigo la ruta, mucha gente, aunque van detrás y delante también algunos. Pero que sepáis que nunca estoy sola, que la ruta siempre hay gente y más a esta hora. Además es una ruta súper bien señalada, no tiene pérdida ninguna y el nivel de dificultad es fácil. Ya os digo, yo lo hacía cuando pequeña, así que imaginaros. Mirad, hay romero por todos lados. Voy a coger una varita para guardarla, para que me dé suerte este mes. Me encanta el romero. Mirad aquí al ras. Mirad qué piscina natural tan honda y tan grande para bañarse. Y por el camino, por supuesto, iré comiendo moras. Estas están más verdes, pero aún así están buenísimas. Mirad aquí todas las que hay, wow. Mirad. Súper buena. Un bicho. Menos mal que no me lo he comido. Estamos en la naturaleza. Hay bichos. Of course. A mí me dan miedo los bichos, pero me encanta la naturaleza. Hay otra mora grandísima aquí. Esta no tiene bicho. Otra pequeña cascada. Mirad. ¡Hola, qué bonita! Ahí para bañarse es genial. Me encanta. Ya la sudadera sobra porque ya hace calor, así que me he quedado con la camisetita. Mirad qué puente tan bonito. Aquí puedo venir a hacer fotos porque no está tan lejos. Mirad qué chulada. ¡Hala! Es un puente levadizo. Para poder bañarte. ¡Ay, qué chulo! Luego puedo venir también a darme un baño aquí. Así que luego vendré aquí también. Para bañarme. Y bañarnos en aquella cascada. El primer giro que viene, justo aquí. Hay que cruzar ese puente. Sería el primer giro a la derecha. Todo el tiempo que llevo ha sido andando recto, recto, recto. Ahora hay un puente de piedra y hay que cruzarlo a la derecha. ¿Veis? Y ya se sigue a la izquierda. Ahora hay un cartel igualmente. Hacia la derecha no podréis porque hay una valla que está bastante bien señalizada, que no es difícil de hacer, ni te vas a perder ni nada. Tenéis un cartelito aquí y ese sigue hacia adelante. Este sendero ya es un poquito más estrecho que el primero. Es un segundo tramo. El río abajo. Siguiente giro a la izquierda. Mirad qué pocita más buena hay ahí. Para darse un bañito. Un poquito más adelante tendré que darme un baño porque ya hace calor. Otro puente de madera, ¿veis? Con el río ahora al lateral derecho. Esta pocita es preciosa. Continuemos. Por cierto, he visto un ciclista que me ha adelantado antes, no estaba grabando. Así que este recorrido también se puede hacer en bici.
porque el ciclista ha pasado por aquí. También he visto cagadas de caballo, por lo tanto también hay rutas a caballo por aquí. Mirad qué saliente de la roca más bonita. Mi bálsamo labial de Oggi. Esto no me puede faltar nunca. Pero los labios agritean un montón. Este es de aceite esencial. Aceites esenciales y naturales. Y tiene color rosado también. Es el color petunia. Tenéis el 15% de descuento en la web de Oggi, que tenéis aquí con Carolina * Oggi. Metéis el código y tenéis un 15% en todos los productos Oggi. No es que esté haciendo publicidad, pero ya que me lo pongo, que lo sepáis que tenéis descuento en la web. Sigo con el recorrido y llevamos 1 hora exacta. Vamos sin ningún desvío aún. Tercer desvío, a la derecha, Cerrada de Elías. Aquí está, lo pone fácilmente en el cartel, ¿veis? Así que cogemos y seguimos recto. Aquí la senda es aún más estrecha. A la hora se llega a la Cerrada de Elías, ¿eh? 1 hora exacta andando, un camino normal desde el coche hasta aquí. Así que esto es un sendero peatonal. Y vamos a ello. Este es súper de bosque total, ¿eh? Mirad qué bonito. Qué maravilla. Mirad qué sendero más precioso. Aquí sí que estaría guay hacer fotos. Pero claro, es 1 hora andando con los 2 trípodes, el vestido. Qué pena, ¿no? Podría intentarlo mañana, pero sería una mega paliza física, la verdad. Pero molaría muchísimo. Porque mira, da el sol. Sería como un sendero de bosque total. Merecería la pena venir, quizás venga. Ya lo pensaré mañana. Este vídeo seguramente, este vlog será largo. Pero no os quiero dejar sin que veáis nada así más al detalle. Por si queréis venir a hacer la ruta solos como yo, pues que tengáis una guía. Os estoy grabando las zonas así más significativas para que podáis recordar. Y también las más bonitas, claro. Mirad, aquí el sendero es un poquito más inestable el suelo, ¿lo veis? Pero más bello, porque todo lo que es desigual, a mí me encanta. Mirad qué bonito. Y aquí tenéis el río al lado. Es una maravilla. Yo feliz como una perdiz. Seguimos hacia adelante. Y ahora vamos a llegar a los puentes que se ven en fotografías, los puentes de madera elevadizos alrededor del río. Aquí el sendero es un poquito más complicado el suelo, ¿veis? Está lleno de piedras, pero mirad qué bonito ahora lo que viene. ¡Qué maravilla! Aquí os podéis también bañar. ¡Hala! Aquí está la siguiente bifurcación a la derecha. ¡Wow! Mirad qué puente más bonito. Seguimos hacia adelante. Ahora con el río a la izquierda. Todo el senderito. Es un senderito de bosque de película, me encanta. Mirad las telarañas. Parece el Señor de los Anillos esto. Son enormes. Por la noche seguro habrá una araña gigante por aquí.
¡Ay, una mariposa! Seguimos hacia adelante. Más telarañas. ¡Hala! Quizás algunos pensáis, madre mía, no se pierde, no tiene pérdida. Es solo un camino, todo el tiempo. No hay bifurcaciones ni nada. Está súper bien señalizado. Todo recto, todo recto. Y ya cuando hay un puente, pues se gira a un lado o se gira a otro. Que sí, que el camino puede tener más desnivel en el suelo, menos desnivel, más rocas, menos rocas, como ahora, por ejemplo. Pero que no hay pérdida ninguna. Mirad qué poza más maravillosa. Creo que mi itinerario de baños va a ser, cuando lleguemos al final, creo que en el trayecto tiene que haber una catarata enorme, por lo que recuerdo, no sé exactamente dónde, pero sé que la hay. Ahí me quiero bañar y hacer algún vídeo en la catarata gigante. Y luego a la vuelta ya me iré bañando rápidamente en las zonas que más me gusten. Pero ahora si me baño voy a ir chorreando hacia arriba, me va a detener. Y como son 7 horas, prefiero no entretenerme demasiado. Y ya a la vuelta, pues sí. Mirad qué bonito se parece una piscina natural. Mirad esta poza, qué espectacular. Súper bonita. Hola, aquí es como de cuento de hadas. Seguimos adelante y el siguiente puente a la izquierda. Mirad esta zona súper verde. Seguimos hacia adelante con el río ahora a la derecha. Mirad qué chulo. Y ahora sí, ya que llegamos a los puentes elevadizos, creo que son estos a la derecha. Sí, exacto. En la cerrada de Elías oficial. Mirad qué pasada. ¡Hala! ¡Ay, qué bonito! ¿Veis? Y esto que veis aquí es lo que se ve normalmente en todas las fotos cuando se va a hacer esta ruta. ¿Veis? El puente alrededor del río. Mirad el color del agua aquí. Es una pasada. Espectacular. Mirad qué maravilla, por favor. Es un paisaje espectacular. Mirad quién nos visita. Dile hola cámara. Hola. Hola preciosidad. Hola cosa bonita. Es muy pequeña. ¡Ah! Mira cómo corre. ¡Ay! Se viene para nosotros. Hola. Hola chica preciosa. Hola, miniatura. Bueno, mirad, esto es un jacuzzi natural total. Chulísimo. Y aquí termina lo que es el puente elevadizo y seguimos hacia adelante. Otra vez con camino desigual de piedras. Y el río a la izquierda como estaba.
Mirad qué pocita más bonita para bañarse ahí también. El agua mucho más tranquila. Mirad, aquí el sendero está súper cerrado por arriba, ¿lo veis? Es como un puente. Chulísimo. Siguiente puente. Aquí abajo lo tenemos. Aquí terminaría la Cerrada de Elías y ya seguimos hacia la izquierda. Aquí está. ¿Veis? Otra vez hacia allá. Cuando se acaba la senda de la Cerrada de Elías, seguís todo recto, porque hay como una bifurcación que hace a la izquierda, pero no, tú sigues todo recto. Alrededor del río que se queda siempre a la izquierda. Y al fondo aparece otro pequeño puente, ¿lo veis? Y ya se sigue todo recto. ¿Veis? El siguiente puente sería este. Mirad qué poza aquí más profunda. O sea, aquí es una pasada para poder bañarse. Y seguimos caminando hacia adelante, todo recto. Mirad qué poza más espectacular. Siguiente bifurcación, otro puente. Aquí lo cruzamos. Aquí debajo tiene que haber una poza preciosa también para bañarse, ¿veis? Así como salvaje. Seguimos hacia la izquierda. Ahora ya el sendero se vuelve un poquito más duro, cuesta arriba. Mirad, allí hay una familia, ¿veis? El río va quedando a la izquierda. Siempre la ruta hacia arriba. Por ejemplo, ahora cuando he terminado ese primer puente, había dos bifurcaciones. Una que giraba para atrás y esta que iba hacia arriba. Entonces, siempre hacia arriba, siempre hacia adelante. Me acuerdo muchísimo de este sendero cuando era pequeña. Y con la nieve, tengo fotos por aquí con la nieve. Tengo que buscar todas esas fotos. Porque este sendero lo recuerdo perfectamente. Mirad qué bonito esto. La grandeza impresionante. Aquí el río ya queda muy abajo. Estamos subiendo. Aquí subimos hacia arriba. Mirad la catarata aquí. La catarata no, la fuente del río que va bajando. Mirad qué poza tan impresionante. Qué maravilla. Esta zona también la recuerdo súper bien. También tengo fotos. Creo que nos sentábamos ahí, algún descanso para comer. Recuerdo esto también. Si encuentro las fotos, las pongo. Esto es como un valle. Y seguimos hacia adelante, ¿eh? Seguimos caminando. Mirad qué pozas y qué cascadas, mini cascadas más bonitas. Para poder bañarse ahí. Mira, aquí hay un montón. Súper buena. Las que están más gordas son difíciles de acceder a ellas. Porque mira dónde está esto. Pero qué buenas. Súper buenas. Bueno, ya hemos llegado a la central hidroeléctrica. ¿Veis que está ahí? ¿Veis? Y ahora seguimos hacia adelante. Andando, andando. Y cruzamos hacia adelante. Seguimos bordeando la central hidroeléctrica. Hacia adelante.
Aquí justo en la central hidroeléctrica terminaría el fin del sendero del río Borosa, pero si seguimos andando tenemos que cruzar un túnel para llegar a la laguna de Valdeazores. Y ahora el sendero es todo como un poquito más complicado, pero súper auténtico. ¿Veis? Seguimos hacia adelante. Ahora la ruta se complica un poco porque es todo hacia arriba hasta llegar a los túneles. Pero mirad qué maravilla. Es una pasada. Aquí ya hay que ir subiendo hacia arriba. Todo. Mirad, ¿veis? La laguna de Valdeazores que os he comentado y el nacimiento de Aguas Negras, que es lo que es la laguna de Aguas Negras, es espectacular. Son 4 kilómetros desde aquí, pero el camino es un poquito más dificultoso que lo que hemos hecho hasta ahora. Mira esta pequeña cascada, qué bonita. Para bañarse. Mirad, veis que el camino es todo hacia arriba, de tierra, mucho más desigual que antes. Y siempre hacia arriba, y llegamos al túnel. Pero yo recuerdo esta zona muy bien. ¡Mira, mirad la cascada! ¡Mirad la cascada, qué maravilla! ¡Hala! ¡Qué espectacular! Creo que lo que vamos a hacer que a la vuelta, porque quiero ver la laguna de Aguas Negras a la vuelta, bajaremos por ahí y ya nos quedamos en la catarata y nos ponemos allí debajo, porque yo me quiero bañar ahí, la verdad. Pero vamos a seguir subiendo y luego a la vuelta, lo que pasa es que no recuerdo exactamente bien por dónde era ahora. Es que todo el sendero es por aquí, creo recordar que el camino se vuelve súper difícil, la verdad, pero ¿quieres pasar adelante? Creo que el camino era hacia arriba, pero... Oh, mira, hay que cruzar por aquí. Es que lo que pasa es que es más complicado. A mí me da miedo la vuelta, que se pierda la noción de la ubicación, ¿sabes? Porque ves que ya empieza... Es que no hay nada que te lo indique tampoco. No, aquí no. Bueno, llegados a este punto, que se ve desde aquí lo que es la cascada, como os he enseñado antes, ya tiráis hacia adelante y allí podéis ver otra vez como el caminito de madera. Lo único un poquito más desorientada sería esta zona, pero luego la bajada, pues ya está, se baja otra vez por el mismo lado y listo. Ahora el camino es un poco más complicado, ¿veis? Abajo el río. Yo voy detrás de ellos, que saben exactamente dónde. Esto ya no tiene pérdida. La única pérdida es un poquito más liosa cuando termina la central hidroeléctrica, que es verdad que tienes que subir como un sendero de arena. Y ya ahí es como que no está tan bien delimitado, pero luego ya ves la barandilla de madera y ya sigues hacia adelante. Mirad las pozas ahí abajo. Mirad el camino ahora, es de piedra entero. ¿Veis? Ahora aquí el sendero se vuelve más normal otra vez. ¿Veis? Hay más tranquilidad aquí. Mirad, un zorrillo. Es un zorro. Hola. Además no se asusta de nada, ¿eh? No, ha venido a pedirnos. O sea, él mantiene la distancia, pero... Mira qué grandeza todo esto de aquí. Qué espectáculo.
Mira todo este tramo que sube. Mira qué grandiosidad. Está súper bonita. Bueno, seguimos para arriba. Subiendo hasta que lleguemos al túnel. Mirad esto luego a la vuelta para bañarse. Mira qué cascada más espectacular. Mirad chicos, hemos llegado a la cascada de la Carabela. Mirad qué maravilla. Es espectacular. Fíjate, si te vuelve donde tú has dicho ya no ves esto. Y aquí es que te puedes bañar y es enorme. Vamos a seguir para arriba para cruzar los túneles, porque creo que no está demasiado lejos, para ver la laguna de Aguas Negras. Y luego a la bajada ya nos podemos bañar en la catarata de la Carabela. Bueno, tengo que decir que después de una subida súper complicada de roca y de piedra, ya hemos llegado. Después de haber llegado a un sitio ya más planito, porque hemos subido un montón, desde abajo hasta arriba todo de piedra. Y hay una familia que está subiendo hacia arriba, un chico también. Y realmente estoy siendo un poco guiada, porque la verdad, si me hubiera quedado sola por aquí, no hubiera subido yo sola hasta aquí. Más que nada por el tema de la bajada, por si puedes desorientarte. Pero ya estamos casi cerca del túnel, que al cruzarlo llega a las lagunas de Aguas Negras. Mirad la cascada tan espectacular. Mirad la cascada. He llegado a la cascada del Salto de los Órganos, que tiene 60 metros de altura. La enseño. Mirad qué pasada. Es un wow. Habrá que seguir subiendo todo esto para arriba. Pero qué maravilla. Aquí me tengo que bañar luego. Con aquí ya entramos a los túneles. Bueno, hemos llegado al túnel, mirad. Hay que meterse por ahí para cruzar. Mira dónde estoy. Bueno, vamos a entrar, mirad. Hay que cruzar este puente. Este túnel hasta la laguna. Esto es solo para valientes, ¿eh? Tanto la subida como... O sea, mirad que es que no se ve nada. El túnel es espectacular. Mirad, ya se ve el sol allí. Bien. Ya hemos salido. Hostia, qué altura tiene esto. Bueno, me voy a dar la vuelta porque por lo visto hasta la laguna de Valdeazores, la laguna de Aguas Negras, queda una hora más y el camino se hace súper difícil. Y son ya casi las 2 de la tarde y he cogido la suerte que un chico se da también la vuelta y yo me iba a bajar con él porque sola por aquí, vaya que me pierda yo para abajo. Así que no es tan fácil el recorrido una vez que se inicia la hidroeléctrica, pero si te atreves a hacerlo, a ver, tienes que cruzar los túneles y luego puedes seguir si tienes tiempo. Pero realmente yo ya me vuelvo. Venga, un poco me te desmayas por mitad del camino. Tengo una mala suerte de que estaba... Bueno, mirad la bajada para abajo, que podemos caer rodando. Además los tenis no son muy apropiados, pero bueno. Y tú no los puedes tocar, ¿no? Hola. Ellos no son como perros, mira cómo no vienen ni nada, ¿eh? Hola, pequeño. Hola. Mira qué cosa más bonita. Vente, ven. Vente, chicos. Hola. No sé. Mira, un atleta. Mira, ahora sí se van a meter aquí. Mírala. Ahora sí la pillas. Uy, qué cosa más bonita, por favor. Ay, por Dios, mira.
Que parece Bambi. Mira cómo graba tan de cerca. No, qué cosa. Bueno, ya me he despedido de mis amigos que me he hecho aquí, que ellos ya se van para abajo para el coche y yo me voy a quedar porque mira, ni he comido, ni me he bañado y me voy a bañar aquí, en esta poza tan bonita y tan grande. Porque lo suyo hubiera sido bañarme en las otras cataratas, pero ellos bajaban para abajo y no me quería quedar sola por esta bajada que era complicada, por si me desorientaba, ¿sabes? Pero aquí ya no tengo ninguna pérdida porque el túnel está ahí y ya es muy fácil de volver al coche, ¿sabes? Todo el camino de vuelta, pero me voy a bañar. Voy a bajar aquí y me voy a bañar en esta poza tan maravillosa. ¡Oh, qué frío! ¡Qué frío está! ¡Qué frío! Ay, muy bonito de ver, pero está congelada el agua. Ahora voy a bajar y voy a comer en otro sitio. Ahora voy a seguir hacia adelante, camino al coche, aunque queda mucho, quedan por lo menos 3 horas, pero voy a parar en otra poza para comer y bañarnos más adelante, porque ahora mismo estoy congelada, tengo que volver a coger temperatura. El agua de verdad está fría, 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 fría. Mirad, voy a hacer una parada aquí y bañarme aquí. Son unas agüitas más tranquilas y una poza muy bonita también. La ensalada es la japonesa, esta nueva que ha salido, de floret. Y mirad qué ambiente más tranquilo. Qué silencio, qué paz. Me voy a dar un bañito y vamos a seguir para abajo. Voy a dar un bañito aquí. Hace un calor. Voy a bajar. A ver. Oh, está congelada. Está congelada. Claro, luego dice, madre mía, me voy a bañar, pero es que el agua está de fría para reventar. Que sí, que tú ves la laguna y dices, hoy me apetece nadar y ir hasta el árbol que está allí, pero es que está congelada el agua. Congelada. Creo que esta vez no me voy a poder meter. Uy, 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 uy. ¿Será porque he comido? Yo no sé. Uy, el agua está fría, 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 pero es precioso. Estar aquí es precioso, pero no es tan fácil nadar, ¿eh? De verdad que es fría, fría. A ver si me puedo meter, aunque sea un chapuzón. Madre mía. No, creo que no voy a poder. No me apetece, está muy fría. Vamos a ir hasta allí andando. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, qué fría! Que allí está más bajita. ¡Madre mía! No me estoy metiendo entera, ¿veis? Es que escucho como una cascada. ¡Mira, piedra corazón! ¡Madre mía, qué fría está el agua! ¡Uy, uy, uy! Mira aquí el árbol, qué bonito. Toda esta zona es muy bajita. Es el río que bajáis. Qué bonito, ¿eh? Qué maravilla. Vamos a volver. Nos vamos a vestir y nos vamos a ir ya derecho, a no ser que haya alguna poza que diga, oh, me tengo que bañar aquí. Pero es que está muy fría. Ya me baño de 1,5 veces y ya creo que me parece a mí que no, que ya para la siguiente no voy a querer bañarme. Oh, fría, fría. Me voy a poner protector, el de Mixon de Vincent Serum, el de Stylevana, que os mostré en un vídeo, todo el proceso de la cosmética coreana, todo mi rutina de belleza, porque siento que me estoy quemando la cara. Este es súper bueno. Con este tenéis un 10% de descuento con esta marca,
con el código que veis en pantalla, que todos los productos son coreanos y la verdad que son buenísimos. Y este protector es maravilloso. Yo me lo puse a las 7 de la mañana y ahora me lo vuelvo a poner que son cerca de las 4. Un poco en el pecho. Y en los hombros. Porque ahora como no llevo camiseta me puedo quemar. Tengo un dolor de espalda de los chorros de ayer del spa. Claro, me puse los que eran más fuertes. Empecé pa. Y tengo la espalda como si me la hubieran apaleado allá. ¡Au! Duele un montón, en verdad, ¿eh? Uy. Bueno, y ahora me voy a poner Benetint para los labios, un toque de color. Y aquí. Siempre divina. Aunque sea en el campo, para no tener mala cara. Voy a hacer un coco. Media coleta, mejor dicho. Ahí está. Ya está. Mirad qué mona. Vamos a seguir con el recorrido, que quedan por lo menos 3 horas hasta llegar al coche. Son exactamente las 3 de la tarde. Así que supongo que llegaremos al coche. Eso está lleno de pelusa, no tiene tapón. Llegaremos al coche sobre las 6 o 7. Una mariposa amarilla grandísima. Así que a andar. Unas 3 horas quedan andando. Si me apetece bañarme en otra poza me bañaré, pero no lo sé seguro. Porque tú lo ves y dices, madre mía, quiero meterme ahí y nadar, pero que luego te metes y está congelada. Así no hay casi nadie bañándose. La verdad ha sido una pena no llegar a ver la laguna de Aguas Negras y luego la de Valdeazores. Pero como tampoco sabía la distancia y estaba sola y ya el camino no... Digo, si la familia esta que ve delante mía se hubiera ido para otro lado, yo sola luego bajarlo, no lo sé. Y como estaba el chico este que iba a bajar ya también, digo, bueno, pues yo me bajo con él y así no me pierdo. A ver, que después no me perdería porque hay un montón de gente por todos lados, pero por si acaso, ¿sabes? Así que bueno, la próxima vez, como ya sé el camino, pues iré. Quizás dentro de un mes, de 2 o de 3, pero me quedaré en otro hotel y volveré a hacer la ruta, pero esta vez completa. Así que si lo vuelvo a hacer, pues os enseñaré desde el túnel hacia adelante. Es que los hoteles son preciosos, los últimos que he visto por carretera. También me quiero quedar en camping. Entonces, como me gusta tanto este lugar, seguramente vendré más veces, pero quedándome en estancias diferentes. Otra vez quiero montar a caballo, que también hay rutas a caballo. Mira qué cerca, qué espectáculo. Mirad qué maravilla. Es tan bonita. Hola. Qué guapa.
Mirad qué cascadita hay. Creo que voy a bajar y bañarme. Voy a bajar por aquí. Porque no me... Luego subimos otra vez por ahí. Mirad qué laguna más espectacular. Mirad qué pocita. Luego puedo hacer eso y salir ahí. Me voy a bañar ahí. Así que ahora cuando esté cojo el móvil. Mirad la poza tan chula. Aquí se puede sentar porque hay una piedra, ¿vale? Mirad. Aquí puedes chillar y puedes desahogarte y decir ¡Woohoo! Ahora me voy a meter ahora en la poza esta que lleva a la poza grande. Mirad. Se hace pie porque es cortita, ya lo he probado yo antes de coger el móvil. Mirad. Y ahora, mirad lo que hay para acá. Meterme y nadar hasta allí. Quiero grabarlo, pero no sé si lo vais a poder ver. Sigamos vuelta al coche. Si hay otra poza, mira, ¿verdad? Esta es la que yo quería cruzar, pero no podía con el móvil ni dejar las cosas. Pero mira qué profundidad tiene. A mí me apetecía bañarme. Bueno, a ver si hay alguna otra más que me apetezca meterme de camino al coche. ¿Os acordáis de esta poza? Que es espectacular, que quería bañarme. Yo creo que me voy a dar el último chapuzón aquí y hacer como un vídeo nadando. Ya se acabaron los baños. Esta ha sido la última laguna en la que me he bañado porque ya hace frío. Mira, he parado un rato a comer moras. Eso está lleno. Aquí hay un montón. Sendero terminado. Ya hemos llegado al final. Estaba la poza del principio, ¿os acordáis? Que está ahí con la catarata, pero yo creo que ya no me voy a bañar más. Ya estoy un poco cansada, son cerca de las 6. Tengo que subir arriba al pueblo, que esto es 1 hora en camino, ya lo sabéis. Y bueno, sí me da pena porque me encanta esta poza, pero es que estoy cansada entre que me baño. Allí está la catarata, que antes nos tirábamos, pero ya creo que no. Ya creo que con esto terminado el recorrido por hoy. Y voy a llegar al hotel, me voy a dar una ducha, me voy a tomar una cervecita en el bar
Y no sé si cenaré en algún restaurante o me quedaré en el hotel porque estoy hiper cansada. Mirad, ya me he duchado, he llegado al hotel y me he sentado aquí un ratito porque a las 8:30 abren la cocina. Aún no está abierta, estoy enmayada e hiper cansada, por lo tanto la cena va a ser aquí en el hotel, la verdad. Y ahora me he pedido una copita de vino y una tapita de queso que me encantó. Y ya esperar a la cena porque tengo hambre, pero no me voy a mover de aquí. O sea, va a ser cenar y a la habitación a dormir. Y ya mañana será otro día. Cosas que no he contado del sendero. El parking todo el día son 2,20 euros. Siempre es bueno que llevéis un cargador extra para el móvil y un cable o de estos cargadores para el coche, porque si se os queda el móvil sin batería, para volver a vuestro hotel pues no es tan fácil, hay que poner el GPS de nuevo. Entonces siempre llevar el cable y el cargador del móvil en el coche y por supuesto dinero. El parking, ya te digo, es muy barato durante todo el día, 2,20 nada más. ¿Qué más? Escarpines. Llevar siempre unos escarpines para bañarse en los ríos, para que las piedras podáis resbalar. Yo en este caso no me traje escarpines, pero vaya, yo más o menos me las he apañado, pero para que lo sepáis, escarpines y por supuesto bañador o bikini, protección y agua y comida, algo de comida, porque allí no hay ni bares ni hay nada, o sea, simplemente vais a estar echando los 22 kilómetros y lo hacéis hasta el final sin nada. Entonces algo de fruta, bebida y en una mochila, pues listo. Y por supuesto calzado de trekking, que la planta de las zapatillas sea con taquitos, porque yo por ejemplo llevaba las zapatillas estas de gimnasio plana, mi suela estaba súper comida y te puedes resbalar. Yo me he resbalado varias veces, incluso una me caí de culo, pero no ha pasado nada. Pero bueno, así tomáis nota de las cosas. ¿Os podéis creer que ahora hace más calor aquí que durante todo el día? O sea, ahora es como si estuviéramos en pleno mediodía y son las 8 de la tarde ya. Os voy a decir otra cosa, se me ha olvidado. Eso, que toallas si no queréis no echéis, porque os sentáis en la roca y os secáis y listo. Cuanto menos peso en la mochila, mejor. Tenía que decir algo más, pero se me ha ido total de la cabeza. Ya me he acordado que finalmente el shooting no lo voy a poder hacer porque mirad, mañana tengo que dejar el hotel y mañana no me voy a levantar a las 6 de la mañana para ir al centro de Cazorla a hacer fotos, porque luego tengo que hacer el check-in, volver a hacer el check-in y luego a las 12 cuando salga de aquí pues seguramente habrá mucha calor, hará calor y ya el sol está muy alto y no voy a hacer fotos en el centro de Cazorla, que ya estará lleno de personas. Entonces tiraré para Málaga y ya, bueno, pues a ver si las hago por el camino o en algún sitio que vaya viendo o lo que sea. La cuestión es que al final el viaje ha sido más de relax, de descanso, de desconexión, que de shooting oficiales. Como sabéis que en mi trabajo de moda y maquillaje ha sido como que me he tomado 3 días aquí, súper tranquila en verdad. Mira, me he pedido una caña que está súper bien tirada porque tiene la nube debajo. Y es que como estoy esperando la cena, que no abren hasta las 8:30, pues la segunda va aquí.